Me llamo Estela. Tengo 32 años y trabajo como desarrolladora de aplicaciones móviles en una empresa de tecnología bastante normal. No es nada glamuroso, pero pagan bien. Tengo Instituto Mexicano del Seguro Social y además un seguro de gastos médicos mayores por la empresa. El año pasado, por fin terminé de liquidar un crédito personal que me traía apretada desde hacía tiempo. Yo ya ahorraba para mi casa desde antes, pero con esa deuda encima avanzaba lento. En cuanto la liquidé, por fin pude juntar el enganche como se debe. Antes de contarte lo que pasó con mi casa, tengo que explicarte cómo es mi familia, porque ahí está el origen de todo. Mis papás son Leticia y Arturo. Ella tiene 58, él tiene 60, y ya están retirados. No son malas personas, pero siempre han tenido una relación complicada con el dinero. Vivieron toda la vida al día, estirando lo que entraba y resolviendo como se podía. Y luego está mi hermano menor, Daniel. Tiene 30. De niños, Daniel y yo éramos cercanos. Nos cuidábamos, nos contábamos todo. Pero desde que se casó hace 2 años, algo se rompió. No fue de golpe. Fue como un cambio lento, silencioso, hasta que un día me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi hermano, sino con la versión de él que su esposa permitía. Daniel se casó con Renata, y Renata es... A ver cómo lo digo sin quedarme corta. Renata es de esas personas que convierten cualquier cosa en un escenario. Todo tiene que girar alrededor de ella. Si no es el centro, se inventa un problema. Si alguien está feliz, lo vuelve competencia. Si alguien está triste, lo vuelve drama público. Y lo peor es que Daniel se deja. Mis papás también. Renata les habla como si fueran niños. Les da órdenes, se les mete por donde puede, y ellos se acomodan para no hacerla enojar. Yo aprendí a mantener distancia muy rápido. El primer gran choque fue la boda. Mi familia, y cuando digo mi familia digo todos, incluidos mis papás, esperaban que yo pagara prácticamente toda la boda de Daniel y Renata. No una parte, no una ayuda simbólica. No, la boda completa. Salón, comida, música, foto, todo. Renata quería una boda enorme, de esas donde todo se ve perfecto para las fotos. Ya tenían apartado un salón caro y estaban comprometidos con proveedores, como si el dinero saliera de la nada. Cuando me hablaron de números, me quedé helada. Me dijeron que la boda iba a salir entre 500 y 700 mil pesos. Yo llevaba años ahorrando para mi casa, años, y de repente querían que tirara todo en una fiesta que ni era mía. Aún así, para no quedar mal, les di 170,000 pesos. Me dolió, pero lo hice. Renata se puso como si le hubiera escupido en la cara. Me dijo que eso demostraba que yo no apoyaba su matrimonio, que yo era una egoísta, que qué se podía esperar de mí. Y como castigo, empezó a mover cosas para humillarme, que si ya no iba a ser madrina de nada, que si ya no iba a entrar con la familia, que si mejor me sentaban lejos porque no se veía bien que yo estuviera tan cerca, si no, me había portado. Mis papás, como siempre, del lado de ella. Me dejaron de hablar meses. Y para rematar, ese año ni siquiera me invitaron a Nochebuena. Todo por una boda que no era mía. Con el tiempo se calmó la cosa. Volvimos a hablar, pero yo ya había aprendido. A Renata la trataba con educación y distancia. A Daniel, intentaba verlo como antes, pero él ya estaba metido hasta el cuello. De vez en cuando soltaba frases que no eran de él, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho en casa. Ahí entendí que ya no era solo la boda, era una forma nueva de verme. Así que yo me enfoqué en mi vida, trabajo, ahorro, disciplina. Soy bastante sencilla. Rentaba un departamento de una recámara en la Benito Juárez, nada enorme, pero cómodo. Manejaba un Honda confiable, no gastaba en lujos. Cada mes separaba lo más que podía para el enganche. Tenía claro lo que quería. Una casa de 3 recámaras en una zona tranquila, en la zona metropolitana, cerca de vialidades para poder moverme al trabajo. Y aunque no tengo hijos, quería que fuera un lugar con buena vibra, con familias, con ambiente de comunidad. También aprendí algo importante. No contarle a mi familia cuando me iba bien, porque cada vez que ellos sabían que yo tenía dinero, aparecían las emergencias. Y cuando yo ayudaba, porque sí ayudé muchas veces, nunca me pagaban.
Siempre era lo mismo. Luego te lo regresamos. No más que se acomoden las cosas. El próximo mes. El próximo mes nunca llegaba. Así que esta vez me lo guardé para mí. Ni una palabra sobre mi búsqueda de casa, ni cuánto llevaba ahorrado, ni que ya estaba viendo créditos hipotecarios. Nada. Pasé más de un año buscando. Vi casas por internet, fui a citas con inmobiliarias, me metí a colonias, caminé calles, comparé. Había fines de semana que veía 3, 4 opciones. Ya para entonces, yo podía detectar en 5 minutos si una casa estaba cuidada o era puro maquillaje. Hasta que encontré la indicada. 3 recámaras, 2 baños, cocina amplia, un patio chiquito pero bonito. Una casa de esas que se sienten hogar desde que entras. Estaba en una zona tranquila de Tlalnepantla, de esas calles donde la gente todavía saluda y los niños andan en bici sin que parezca cosa rara. La construcción era de finales de los 80, pero estaba bien mantenida. El precio era justo para cómo estaba el mercado, y yo tenía lo suficiente para dar 25% de enganche en lugar de 20%. Ya traía preaprobación del banco con tasa fija, así que en cuanto vi que todo cuadraba, hice oferta y me la aceptaron rápido. No me la creía. El proceso fue pesado. Avalúo, perito, papeles, trámites, idas y vueltas, notaría, firmas, más papeles. Pedí días en el trabajo para poder estar presente en todo. El día que me entregaron las llaves, no sé cómo explicarlo. Me quedé parada en la sala vacía, con las llaves en la mano, y solo pensaba, esto es mío. De verdad mío. Las siguientes 2 semanas fueron de mudanza. Contraté a unos señores para mover lo pesado, pero yo hice muchísimo sola. Compré muebles nuevos, nada exagerado, pero cosas que por fin se sentían de casa. Un comedor de verdad, un sillón decente, una cama con base, no un colchón en el piso. Sentí que por primera vez estaba viviendo una vida que yo construí, y no le dije nada a mi familia. Parte fue por falta de tiempo, sí, pero también, si soy honesta, me gustaba tener algo que no podían opinar, controlar ni exigir. Hablaba con mi mamá cada par de semanas. Y ella empezó a preguntar por qué andaba tan ocupada con cosas del hogar, si yo supuestamente seguía en el departamento. Le daba vueltas. Hasta que un día, como 3 semanas después de mudarme, la llamé. «Mamá, compré una casa». Hubo un silencio larguísimo. Luego dijo, con una voz rara, «Ay, ay, mi vida. ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría!». Pero no sonaba alegre. Sonaba sorprendida y algo incómoda. Luego me dijo, «¿Por qué no vienes a cenar el sábado?» Para celebrar. Yo pensé que era normal, que estaba impactada y ya. Así que dije que sí. Compré una botella de vino para llevar y me imaginé una cena tranquila, de esas donde te abrazan, te felicitan, te preguntan detalles. Hasta pensé en enseñarles fotos de la casa, hablarles del patio, del cuarto que iba a ser oficina. Llegó el sábado. Manejé a casa de mis papás con buen ánimo. Viven en Azcapotzalco, así que ese trayecto todavía se siente cercano, aunque en la tarde ya empieza el tráfico. Cuando llegué y vi el carro de Daniel estacionado, sentí una pequeña tensión. No por Daniel, sino por lo que siempre venía pegado a él. Renata. Me dije que era normal, que era una cena familiar. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara. «Estela, pásale, pásale». Estaba nerviosa. Lo vi en cómo movía las manos, en cómo miraba hacia la sala, como si alguien la estuviera vigilando. Apenas entré, Renata salió de la cocina como si fuera la dueña de la casa. Me vio y levantó las manos, dramatizando como siempre. «Estoy embarazada». Así, directo. Como si estuviera anunciando que se había ganado la lotería. Me quedé fría. De todo lo que imaginé escuchar esa noche, eso no estaba en la lista. «Ah. Guau. Felicidades», logré decir, aunque algo no me cuadraba. Yo acababa de comprar una casa, y justo ese día, casualmente, Renata soltaba esa noticia. Renata me agarró del brazo, emocionadísima, y empezó a hablar sin respirar. «Me enteré hace 3 días. ¿Puedes creerlo? Estoy feliz. Ya tenemos nombres. Emma si es niña, Miguel si es niño. Y vamos a necesitar espacio, porque obviamente, el cuarto del bebé, las cosas del bebé, todo». Daniel apareció detrás de ella,
sonriendo como si esto fuera la noticia más hermosa del mundo. ¿A poco no está cañón, hermana? Yo le di la botella de vino a mi mamá. Ella la tomó y la puso en la mesa. Y ahí fue cuando me di cuenta. La mesa ya estaba puesta con los platos bonitos, velas prendidas, todo arreglado. Pero no era para mí, no era para mi casa, era para Renata y su embarazo. Hoy celebramos al bebé, dijo mi mamá, como si eso fuera obvio. Renata habló toda la cena de náuseas, de citas médicas, de cosas que ya estaba viendo por internet, de carreolas, cunas, ropita. Actuaba como si fuera la primera mujer en la historia en embarazarse. Daniel le seguía el juego, atento, orgulloso. Yo me quedé callada la mayor parte, tragándome la incomodidad. Hasta que, cuando Renata hizo una pausa para comer, mi mamá por fin dijo: «Bueno, Estela, cuéntanos de tu casa». Saqué el celular y les enseñé fotos. Es de 3 recámaras, 2 baños, con un patio. Está bien cuidada. La verdad estoy muy feliz. Renata me arrebató el celular de las manos. Literal. Como si tuviera derecho. Empezó a deslizar las fotos, una tras otra. Y su cara cambió. Se le borró la sonrisa. Se le endureció la mirada. Con cada imagen se ponía más seria. Me aventó el celular de regreso. «Esa casa debería ser nuestra». Me reí, porque pensé que era una broma. «¿Cómo crees?» «No es broma». Cruzó los brazos. «Daniel y yo necesitamos esa casa más que tú. Vamos a tener un bebé». Volteé a ver a mis papás. Estaban asintiendo. Daniel también. Los 3. Como si Renata acabara de decir algo lógico, sensato, normal, sentí que me subía el calor a la cara. «Yo no les voy a dar mi casa», dije, ya sin sonreír. «¿Me están escuchando?» Mi mamá se inclinó hacia mí. «Mi vida. Entiende. Ellos van a empezar una familia. Necesitan espacio. Tú estás sola». «¿Y qué?», dije. «Que esté sola no significa que no tenga derecho. Esa casa la pagué yo. La ahorré yo. A mí nadie me regaló nada». Daniel murmuró, con una sonrisa chiquita, como si quisiera que no se notara. «Es que tú, la neta, tú vas a acabar viviendo sola siempre». No fue la frase más fuerte del mundo, pero me pegó donde duele, por la intención, por la facilidad con la que lo dijo, como si yo fuera un caso perdido. Me levanté. «Esto es absurdo. No voy a discutir mi casa». Renata se levantó también, de golpe, y entonces empezó el espectáculo. Se puso a gritar que estaba embarazada, que necesitaba espacio, que no iba a criar a un hijo apretada en su departamento. Lloraba y gritaba al mismo tiempo. Mis papás se quedaron viéndola como si fuera una pobre víctima. «Tú no mereces esa casa», me gritó. «Eres egoísta. Solo piensas en ti». Agarré mi bolsa. «Ya me voy». Y ahí, frente a todos, Renata soltó la frase que me dejó helada. «Si no nos das esa casa, yo ya no voy a seguir con este embarazo». El silencio fue pesado. Hasta yo me quedé quieta. Sentí un vacío en el estómago. Esperé que mi mamá la frenara, que mi papá le dijera que no se decía eso, que Daniel se escandalizara. Pero no. Daniel me miró con una cara dura y me dijo: «Si le pasa algo al bebé por tu culpa, Estela, eso va a ser por tu egoísmo». Mi mamá empezó también. «Mira lo que provocaste. Una mujer embarazada desesperada. Tu terquedad». Mi papá, firme, como juez. «Tienes que hacer lo correcto y darles la casa». Yo no podía respirar bien. Me temblaban las manos. No dije nada más. Salí casi corriendo de esa casa. Me subí al carro y manejé hasta la mía temblando. Y antes de llegar, el teléfono ya estaba explotando. Mensajes de mi mamá, mi papá, Daniel, todos diciendo que yo era cruel, que no tenía corazón, que cómo era capaz de hacer sufrir a Renata. Renata me mandó un mensaje larguísimo, diciendo que estaba tan alterada que podía perder al bebé y que sería mi culpa. Mi propia familia usando a un bebé que ni había nacido para chantajearme y quitarme mi casa. Esa noche bloqueé a todos. Sus números, sus redes, todo. No podía con el acoso. Las siguientes semanas fueron silenciosas. Me enterré en el trabajo para no pensar. Y aún así, cada vez que llegaba a mi casa, me daba una mezcla de paz y tristeza. Paz por estar a salvo. Tristeza por entender que mi familia no me quería por mí, me quería por lo que podía dar.
A las 3 semanas de bloquearlos, decidí seguir con algo que ya tenía planeado. Una reunión para estrenar mi casa. Invité a algunos compañeros del trabajo, a un par de amigas cercanas y a mis primos Sara y Mauricio, que siempre habían sido tranquilos y no se metían en pleitos familiares. Preparé botanas, compré refrescos y agua, hice una comida sencilla. Quería reírme un rato, sentirme normal, y al principio funcionó. La gente estaba contenta, me felicitaban, admiraban la casa. Yo por fin estaba respirando, hasta que la puerta principal se abrió. No fue que alguien la reventara. Fue peor por lo simple. Alguien tocó. Uno de mis invitados abrió pensando que era otro amigo, y en cuanto la puerta quedó libre, mi mamá, mi papá, Daniel y Renata se metieron sin pedir permiso. Me quedé clavada. ¿Qué están haciendo aquí?, solté, con la voz temblándome de coraje. Renata inmediatamente se agarró el vientre, exagerando, y empezó a decir en voz alta que esa casa era de ella y de su bebé. Pero esta vez noté algo. Ya no amenazaba con no seguir con el embarazo. Esta vez cuidaba las palabras, porque había gente viendo. Estaba actuando, pero con más control. Se tienen que ir, dije. Ahorita. Los 4. Renata se volteó hacia mi comedor y empujó la orilla de la mesa, como buscando que se movieran los platos. Alcancé a escuchar cómo el vidrio de un vaso raspó, como si fuera a caerse. Uno de mis compañeros, Marco, se acercó rápido y le sujetó los antebrazos para detenerla. Renata gritó como si la estuvieran atacando. Daniel se le fue encima a Marco, muy cerca, con el pecho inflado. No toques a mi esposa. El ambiente se volvió feo en segundos, tenso, incómodo. Entre varios nos pusimos en medio, le pedimos a Daniel que se calmara y empujamos a mi familia hacia la salida. Cuando por fin se fueron, la reunión ya estaba muerta. Mis invitados se fueron poco a poco, con caras de «qué pena» y «no quiero estar aquí». Yo estaba roja de vergüenza. Me temblaban las piernas. Cerré la puerta y me quedé sola en mi sala, sintiéndome expuesta, invadida. Al día siguiente, Renata empezó con lo suyo en redes. Publicaciones en Facebook, una tras otra. Imágenes de cunas vacías, de carreolas, frases como «Mi sobrino podría estar durmiendo aquí. Una tía sin corazón le está quitando el hogar a su familia». Y gente comentando sin saber, dando «me importa», poniendo caritas tristes, opinando. Me dio asco. Era manipulación pura. Y lo hacía como si fuera algo normal. Yo ya estaba harta. Le mandé un último mensaje, frío, claro. Jamás te voy a dar mi casa. Si no paras el acoso, voy a denunciar por hostigamiento y extorsión, y voy a pedir medidas de protección. Esta es la única advertencia. Después de eso, dejó de publicar. Pasaron 2 semanas tranquilas. 2 semanas donde por fin empecé a pensar. Tal vez ya entendieron. Un sábado en la mañana, alguien empezó a golpear mi puerta con fuerza, como si quisiera tumbarla. Me asomé por la mirilla y que le vi a Daniel. Tenía la cara roja, los ojos llenos de rabia. Se veía fuera de sí. No abrí. «Estela», gritó. «Ábreme». «Vete», dije desde adentro. «No tienes nada que hacer aquí». Y entonces lo soltó. «Mataste a mi bebé», gritó. «Renata perdió al bebé y es tu culpa». Sentí que me pegaban en el estómago. Me quedé pegada a la puerta, sin saber qué decir. Por más que Renata fuera como era, por más que todo esto fuera un abuso, escuchar que se había perdido un embarazo me movió algo profundo. Una tristeza seca, un miedo, una culpa que se coló sin pedir permiso. Daniel siguió gritando cosas horribles. Me insultó, me culpó de todo. Dijo que yo era una persona terrible y que la familia ya no quería saber nada de mí. No voy a repetirlo. Pero fue de esos momentos donde te das cuenta de que alguien que te quería te puede odiar con la misma fuerza si alguien le mete veneno suficiente. Cuando por fin se fue, me derrumbé en el sillón y lloré. No lloré por ellos. Lloré por el peso de la culpa. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas pensando, ¿y si el estrés sí afectó? ¿Y si yo pude haber hecho algo diferente? Y sí. El domingo en la mañana, llamé a mi amiga Laura. Laura había estado fuera por trabajo el día de mi reunión, pero ella conocía a Renata desde la universidad. No eran íntimas, pero sí se hablaban por temporadas,
y a Renata le encantaba contar cosas como si fueran chistes, sin medir consecuencias. Laura. Necesito hablar con alguien. ¿Puedes venir? Claro. ¿Qué pasó? Te escuchas mal. Cuando llegó, le conté todo. Desde la cena con mis papás, la exigencia de la casa, la amenaza, el escándalo en mi reunión, las publicaciones y ahora lo de la supuesta pérdida del embarazo. Laura no me interrumpió. Me escuchó con la cara seria. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, «Hay algo que necesito enseñarte». Se sentó frente a mí, sacó su celular y abrió mensajes. Estela. Yo llevaba días dudando si mostrarte esto, pero con lo que me acabas de contar ya no puedo quedarme callada. Y me enseñó una conversación con Renata de unos días antes. Leí el primer mensaje y sentí frío en la nuca. Renata decía algo como, «Me estoy muriendo de risa. Esto está saliendo perfecto. Estela de verdad cree que estoy embarazada». Yo me quedé sin aire. Laura le había contestado, «¿Cómo que no estás embarazada? Me estás diciendo que es mentira». Renata, «Obvio es mentira. Pero si logro que su familia lo crea, la van a presionar para que nos dé esa casa. Daniel ya no aguanta el departamento. Y cuando vi esas fotos, supe que esa casa tenía que ser nuestra». Laura, «Renata, estás mal. Eso no se inventa». Renata, «Tú tranquila. Ya les dije a sus papás que perdí al bebé y que va a ser culpa de Estela. La van a hacer pedazos y ella se va a sentir tan culpable que me va a dar las llaves». Sentí ganas de vomitar. Ahí estaba. Negro sobre blanco. Planeado. Frío. Laura deslizó más. Renata se burlaba de cómo había actuado en la cena. De lo fácil que era manejar a Daniel y a mis papás. De cómo iba a llorar cuando contara lo de la pérdida para que todos la abrazaran. «¿Me puedes mandar esto?», le dije, con la voz chiquita. «Ya», me respondió. Le tomé captura de todo y te lo mandé por correo. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Coraje, porque mi familia me había volteado la espalda por una mentira. Alivio, porque yo no tenía nada que ver con ninguna pérdida real. Asco, porque alguien pudiera inventar un embarazo, inventar una pérdida, y usar eso como arma para robar una casa. Después de que Laura se fue, me quedé horas caminando por mi sala, pensando qué iba a hacer. No quería un pleito, no quería gritar, pero tampoco podía quedarme callada. El lunes, después del trabajo, manejé a casa de mis papás. Salí a la hora más pesada. Periférico iba a vuelta de rueda. Iba tensa, pero con una claridad rara, como cuando ya no hay duda. Yo quería que estuvieran todos. Y cuando vi el carro de Daniel afuera, sentí que era el momento perfecto. Mi mamá abrió la puerta y empezó a gritar desde el primer segundo. «¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que hiciste?». No le contesté. Pasé directo a la sala. Ahí estaban mi papá, Daniel y Renata. Renata vestía de negro, como si estuviera de luto. Tenía pañuelos en la mano. Sus ojos se veían rojos, como si hubiera llorado. Era una actuación bien ensayada. «Qué descaro el tuyo», dijo mi papá. Daniel se puso de pie de golpe. «Lárgate». Renata gimoteó, tapándose la cara. «No puedo ni verla». Ella me hizo esto». Yo levanté la mano. «Ya, todos cállense y escuchen». Saqué mi celular. Tengo pruebas de que Renata nunca estuvo embarazada. El silencio fue inmediato. Renata se quedó blanca. Literal. Mi mamá se acercó. Incrédula. Eso no puede ser». Yo le mostré la pantalla. Daniel se lo arrebató de las manos a mi mamá y empezó a leer. Y yo vi cómo su cara cambiaba línea por línea. Primero confusión, luego incredulidad, luego rabia, luego una tristeza rara, como de golpe. Volteó a ver a Renata. «¿Qué es esto?». Renata se lanzó rápido. «Es mentira. Ella lo inventó para hacerme ver mal». Yo la miré fijo. «Entonces, no te va a molestar enseñar documentos de clínica. Un papel. Algo. Lo que sea». Renata abrió la boca, pero no le salió nada. Daniel seguía leyendo. Le temblaban las manos. «Renata, ¿lo inventaste?». Renata empezó a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas teatrales. Esta vez se notaba el miedo. Se le quebró la voz. «Yo solo quería que tuviéramos una casa», gritó. «Nos la merecemos más que ella. ¿Para qué la quiere?
para vivir sola, como si fuera una señora amargada. Mi papá explotó. ¿Nos viste la cara? Mi mamá lloraba. Pero no por mí. Lloraba por el golpe de realidad, por darse cuenta de lo que habían defendido. Daniel se quedó parado, inmóvil, mirando a su esposa como si no supiera quién era. Yo aproveché ese silencio, el único momento donde por fin me escuchaban. Los miré, oh mis papás. Ustedes le creyeron a ella. Ustedes me acusaron. Ustedes me dijeron que yo era cruel por no regalar mi casa. Ustedes me presionaron como si mi esfuerzo no valiera nada. Mi mamá quiso hablar, pero yo la frené. No. Ya no. Ya vi cómo son cuando creen que pueden sacar algo de mí. Guardé el celular. Estoy harta. Ya no quiero nada con ustedes. Me di la vuelta y me fui. No volví. Una semana después, mis papás aparecieron en mi puerta. Los vi por la mirilla y me sorprendió lo mal que se veían. Mi mamá tenía ojeras profundas. Mi papá se veía más encorvado, como si en unos días hubiera envejecido años. No quería abrir, pero mi mamá habló desde afuera, con una voz que no había usado conmigo en mucho tiempo. Estela, por favor, necesitamos pedirte perdón. Abrí, pero no los dejé entrar. Me quedé en el marco. ¿Qué quieren? Mi papá tragó saliva. Nos equivocamos. Feo. Debimos creerte desde el principio. Mi mamá lloró. Perdónanos. Mi vida. Nos dejamos llevar. Renata nos manipuló y nosotros fallamos. La miré sin suavidad. No solo fallaron. Ustedes apoyaron a alguien que intentó robarme. Me quisieron hacer sentir culpable por no entregar lo que me costó años conseguir. Mi mamá asentía, llorando. Lo sabemos. No hay excusa. Mi papá aclaró la garganta. Queremos reparar, no solo hablar. Si tú quieres, pagamos el cambio de chapas y unas cámaras. Te acompañamos a denunciar si decides hacerlo. Y también vamos a decirle a tu hermano, en tu cara, que lo que hizo estuvo mal. No me conmovió como ellos esperaban. Pero al menos por primera vez sonó a algo real. Mi papá siguió. Daniel. Está hablando de divorcio. Está yendo a terapia. Dice que no entiende cómo se dejó arrastrar. Yo no sentí satisfacción. Ni alegría. Solo cansancio. Qué bueno, dije. Sin emoción. Mi mamá agregó. Renata también está yendo a terapia. Ahí sí se me escapó una risa corta, amarga. ¿Terapia? Ella inventó un embarazo para extorsionarme. Eso no es un tema. Eso es algo muy grave. Mi papá bajó la mirada. Tienes razón. Y sabemos que tal vez no puedas perdonarnos. Pero teníamos que venir a decirlo. Los vi 2 segundos más. No estoy lista para perdonar a nadie, les dije. Ustedes me enseñaron quiénes eran cuando pensaron que yo tenía algo que podían quitarme. Se fueron en silencio. Yo cerré la puerta y me recargué en ella, respirando hondo. Mi casa estaba en silencio. Mi casa, la que yo compré con mi trabajo, la que casi pierdo por la avaricia y la manipulación de mi propia familia. De eso han pasado 4 meses. No he vuelto a hablar con ninguno. Laura me cuenta algunas cosas, porque a veces se entera. Daniel sí inició trámites de divorcio, pero luego, según ella, decidieron intentar terapia de pareja. Renata ahora publica cosas de salud mental, de tomar responsabilidad, de aprender de los errores. Nunca menciona mi nombre ni la casa, pero yo sé perfectamente a qué se refiere. Mis papás han intentado llamar. No contesto. Mandaron tarjetas de mi cumpleaños y de días festivos. Las tiré sin abrir. Daniel me mandó un mensaje pidiendo perdón. Lo borré. Y lo más raro es esto. Ya ni siquiera estoy tan enojada. Estoy terminada. Como cuando apagas algo y ya no vuelve a prender, porque entendí algo que me dolió más que cualquier grito. Mi familia no me veía como persona. Me veía como una cuenta de banco, como alguien que debía resolverles la vida. Y cuando creyeron que yo tenía algo valioso, estaban dispuestos a destruirme para quitármelo. Mientras tanto, mi vida se acomodó. En el trabajo me está yendo bien. El mes pasado me ascendieron a desarrolladora senior y me subieron el sueldo. Ese dinero extra lo estoy metiendo a la hipoteca para pagar más rápido. Si sigo así, voy a terminar muchos años antes de lo planeado. También he hecho amigos nuevos. Del trabajo, de la colonia.
Resulta que cuando no estás drenada por drama familiar, te sobra energía para construir relaciones sanas. En la casa ya hice cambios. Pinté una recámara para oficina. La otra la dejé como cuarto de visitas. Planté flores en el patio y compré un juego de mesas y sillas para sentarme afuera con café los domingos. A veces invito gente a cenar. Mis amigos dicen que aquí se siente paz, que se siente hogar. Los vecinos son buena onda. La familia de al lado tiene 2 niños que a veces me piden ayuda con tareas de matemáticas. La pareja de enfrente hace reuniones sencillas de vez en cuando y me invitan. Es ese tipo de comunidad que yo siempre quise, sin estar mendigando cariño donde no lo hay. A veces me pregunto si algún día voy a reconciliarme con mi familia. Sí. Laura piensa que debería, al menos, hablar con mis papás, porque sí vinieron a disculparse y, por primera vez, hablaron de reparar. Pero una disculpa no borra lo que hicieron, no deshace el daño, no arregla el hecho de que, en el momento importante, eligieron creerle a una mujer manipuladora antes que a su propia hija. Quizá algún día yo esté lista. Quizá Daniel abra los ojos por completo. Quizá mis papás entiendan de verdad. Pero hoy, no. Lo irónico es que Renata se sentía muy lista con su plan. Seguro pensó que, aunque la descubrieran, igual la iban a perdonar. Que todo se iba a acomodar. Que al final, ella quedaría dentro de la familia y yo volvería a dar. Pero le salió al revés. Daniel ahora duda de su matrimonio. Mis papás están horrorizados de lo que apoyaron y yo me salí de sus vidas. Renata destruyó su propio hogar intentando robar el mío. Y sí, a veces me da coraje pensar en lo cerca que estuvieron de lograrlo. Si Laura no me enseñaba esos mensajes, yo quizá habría caído en la culpa. Quizá habría ayudado con dinero. Quizá habría cedido algo, aunque fuera un préstamo para un enganche, y ya con eso no me los quitaba de encima. Así de fuerte era la manipulación. Pero, sobre todo, me siento agradecida. Agradecida de haber visto la verdad a tiempo, de haberme dado cuenta de quién estaba conmigo y quién solo estaba cerca por conveniencia. Mi casa es mi refugio. Cuando llego del trabajo y meto la llave en la chapa, no siento miedo, ni tensión, ni la ansiedad de que alguien me exija algo. Siento paz. Solo estoy yo, mi trabajo, mis amigos de verdad y el hogar que construí con mis propias manos.